El canal del Congreso presenta. En México radican más de 90,000 extranjeros bajo el concepto de nómadas digitales. Esto según una estimación de Restart, empresa de origen ucraniano especializada en proveer tecnología de computación a estos trabajadores remotos y que actualmente opera en nuestro país. Pero, ¿quiénes son estos nómadas digitales? Son personas que para trabajar utilizan la tecnología y las plataformas digitales y que tienen un empleo 100% remoto, lo que les permite llevar una vida nómada, o sea que pueden vivir viajando y trasladarse de lugar en lugar. Es un fenómeno que además induce a la gentrificación y al incremento en el costo de la vida con precios que duplican o triplican su original en ciertas zonas y ciudades de nuestro país. Hoy en La Banqueta, todo acerca de este nuevo fenómeno social. El término gentrificación viene de Inglaterra. Era una clase social que se llamaba los gentrys. Los gentrys eran una clase que estaba entre la clase baja y la pequeña burguesía o la alta nobleza. Era gente que tenía aspiraciones para mejorar su estilo de vida. Entonces, en esta medida, se retomó el término en los años 60 en Estados Unidos con una socióloga que habló de los gentrificadores en Estados Unidos y en Inglaterra, por ejemplo, de las zonas industriales que terminaban siendo abandonadas y había gente que simplemente vio la oportunidad, se mudó a esos lugares y quiso generar un nuevo estilo de vida, una nueva convivencia urbana, si quieres decirlo así, y eso se retomó ahora para el fenómeno que estamos viviendo aquí en México recientemente. Es un fenómeno, sí, muy nuevo de alguna forma, tiene 3 años, 4 años, realmente con la pandemia se inició todo este gran éxodo de países del primer mundo o de los países desarrollados, si lo quieres ver así, tanto de Estados Unidos como de Europa sobre todo, que han venido a México a ver oportunidades que en sus países de orígenes no las han tenido por el poder adquisitivo, porque sus economías ya son demasiado complejas para estar seguir viviendo en esos lugares. Entonces vienen a buscar una oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros lo que queremos tratar de dar a entender que la gentrificación como tal es un fenómeno de migración como se da en muchos estratos sociales. México es el país de América Latina con más nómadas digitales, solo por detrás de Estados Unidos. Prueba de ello es que en el año 2021 los trabajadores remotos dejaron un impacto de 9,3 millones pesos solo en la capital de nuestro país. Esto según un estudio del medio Bloomberg en línea. La realidad es que México es un destino muy atractivo para aquellos que buscan un lugar rico en cultura, un costo de vida muy accesible, amplia diversidad gastronómica y excelentes servicios de tecnología. Además, por supuesto, de un clima muy agradable. Vienen personas a vivir aquí buscando una mejor calidad de vida, pero no pagan impuestos. ¿Qué tan grave es esto? Okay. Aquí habrá que aclarar que hay varias formas de pagar impuestos, ¿no? Realmente nos referimos a este tipo de turismo, ¿no? Que deja de ser turismo y que se convierte más bien en una residencia, ¿no? Personas que normalmente son nómadas digitales. Se acentuó mucho en la pandemia, ¿no? Creo que ahí vimos como un detonar. Sí pagan impuestos, ¿no? Hay impuestos que gravan el ingreso, que ese probablemente sea el que no se pague en todas las ocasiones, y los ingresos que graban el consumo. Yo voy y pago algo que tiene IVA, pues estoy contribuyendo con el IVA. Gasolina, bebidas alcohólicas que tienen IEPS, y estoy contribuyendo con el IEPS. Y aún así hay reglas, aunque estuviéramos en esa situación, que en muchos casos ya sería irregular, ¿no? Para temas migratorios, después de determinado tiempo, ¿no? De medio año, ¿no? Tienes la obligación de tributar, de pagar impuestos por tus ingresos, aunque no los percibas de México. Es difícil de señalar, no es difícil de controlar, pero pensemos que en la teoría hay esta regla. Más allá de un tema fiscal, parece que hay un tema económico, social, que es el que hace que sea complejo, ¿no? Para algunas personas, satisfactorio para otras. ¿Tú qué piensas de los nómadas digitales extranjeros que vienen a México y, bueno, viven aquí? Estoy harto. Que se vayan, por favor. Todo está carísimo y creo que ya hasta ellos se están dando cuenta que todo está subiendo el precio y que pues no está padre. No sé, justo acabamos de venir de un café
y ya todos los menús están en inglés, ya los meseros te hablan inglés. Está rarísimo, es muy incómodo, pues que estén por todos lados. O sea, está padre que vengan, no sé, a turistear, a conocer, pero ya es un exceso. Es una tendencia mundial. Yo creo que, no pagan impuestos aquí, suben los precios de las propiedades. Yo creo que se tendría que legislar de alguna manera, poner un tipo de impuesto. No pagan impuestos, pero generan economía, ¿no? Porque vienen y comen aquí, consumen aquí, viajan aquí. Pues se me hace bien, pero a la vez no, porque hay mucha gente que es muy clasista. O no les gusta el ruido, o la comida. Pero también, pues, es poco a poco adaptarse a nuestra cultura. ¿Qué tanto afecta económicamente esto a nuestro país, a la gente? Yo creo que tenemos que verlo en muchas visiones y creo que la primera parte es no tenerle miedo al proceso de recibir gente que pueda desplazar a otras personas, ¿no? Eso, lo que quiero decir con eso es, pareciera que esta nueva infraestructura que estamos generando está trayendo a estas personalidades que quieren vivir en México y que se les hace sumamente interesante, digitalmente disponible, que tenemos la infraestructura suficiente para el transporte, una serie de cuestiones, ¿no? ¿Qué es donde está complicado? En muchas visiones, la gente que estás desplazando no sabemos dónde puede llegar a estar, ¿no? Y eso puede ser un poquito como descontento. En México viven 1.6 millones de estadounidenses. Esto, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la mayoría llegaron durante la pandemia de 2019. Esto debido a que México alivió las restricciones y no se aplicó un confinamiento tan severo al libre tránsito como en otros países. Y esto llevó a que las cifras se triplicaran durante la pandemia. Y a nivel económico, ¿qué tanto impacta? Ya que, se dice, no se saben las cifras al 100%, pero se dice que, son unos 90,000, unas 100,000 personas, cuando somos millones de mexicanos. O sea, ¿qué tanto impacta realmente? Podría ser que estadísticamente, o sea, a nivel país, veamos un impacto negativo menor, ¿no? Y por otro lado, una derrama importante. O sea, hoy, pues sí, producto de la gentrificación, se está detonando un boom en toda la industria inmobiliaria. Muchos edificios habitacionales que era para gente que pues, tenía su residencia aquí, se están convirtiendo en esos edificios de rentas temporales, ¿no? Que son más largos que unas vacaciones, que duran 6 meses, un año. Esto trae dinero, o sea, genera dinero. Dinero que pues obviamente paga impuestos, o sea, quien renta esas casas, ¿no? Con estos tiempos compartidos, recibe un ingreso que paga un impuesto. Entonces ahí ya tenemos un punto a favor. La gente que vive, o sea, que se quedan nuestros huéspedes, ¿no? Nómadas digitales, pues también generan una derrama, ¿no? Generan una derrama al gastar, pues demandan, lo mencionabas hace un momento, pues, al tener un mayor poder adquisitivo, a veces por temas de tipo de cambio, pues demandan más productos, a lo mejor productos más caros. Eso es bueno. ¿Tú vives aquí en México? Sí, yo vivo aquí. ¿De dónde vienes? Where are you from? Okay, de Canadá, perdón. Sí. ¿Y trabajas de forma remota? Sí, soy una illustrator y una dominatrix en línea. Okay. Sí. ¿Y puedes trabajar en cualquier lado del mundo? Sí, exactamente. ¿Y por qué escogiste México? Y mi papá vive en Zihuatanejo y antes de COVID viene para visitar a mi papá y no puedo salir porque la pandemia y después de 2 años me encanta México, adapté las peras y no quiero regresar a Canadá. Es demasiado frío. Es mucho frío, el clima te encanta aquí. Sí, me encanta la clima aquí. ¿Y la gente? La gente, la cultura y yo aprendí español, entonces sí, es un mejor país para mí. Tengo mi residencia temporada y en un año tengo mi permanente. ¿Y tienes amigos mexicanos o son extranjeros? De todo, tengo amigos mexicanos, de Europa y Canadá y Estados Unidos, de todo. Pero sí, muchos amigos de mexicanos. ¿Cómo te ha recibido la gente en México? Muy bien, la gente aquí están muy amables, siempre muy buenos días y como se dice, la familia y es muy importante aquí, amigos. En Canadá, cuando está en la calle, nadie quiere, dice hola, es como, entonces me encanta aquí. ¿Qué es lo que te gusta de México? De México, me gusta muchísimo la cultura, la comida, las posibilidades que hay en este país. En México todo se puede.
do you work remotely? Yes, I work remotely. I'm a yoga teacher and I do some online sessions for people back home in London. So you earn in pounds and you spend in pesos? Yeah. And that's convenient? That's very convenient for me. So are you planning to stay here long? For as long as I can, yeah. Maybe another couple of months, 6 months or something like this. Creo que no hay una medición económica hoy en día sobre esta gentrificación o sobre los nómadas digitales, pero creemos que es importante el tema de que ellos están empujando ciertas zonas en valor hacia arriba. Los dueños de esos inmuebles pueden ser de renta o de venta, los venden en un valor superior, se compran una casa de menor nivel y viven con la diferencia, y o los que se las quedan empiezan a rentarlo, como tú dices, en el sector inmobiliario, en un valor mucho más alto que les permite a ellos mantenerse por otra situación. Eso hace que todas las demás personas que vivían en eso automáticamente caigan hacia abajo. Entonces, ¿cuál es el efecto que pudiera darse sobre eso? Te diría, económicamente nos ayuda a empujar el PIB hacia arriba o la economía hacia arriba, mayores impuestos, mayor generación de riqueza, pero nuevamente estas personas caen en otro nivel socioeconómico diferente, ¿no? Recordemos que en noviembre de 2022, habitantes de la Ciudad de México protestaron en contra del acuerdo que el gobierno capitalino estableció con la empresa Airbnb con el fin de promover el turismo y la llegada de más nómadas digitales. Este convenio generó polémica desde que se dio a conocer, pues mientras el gobierno de la ciudad afirmó que su objetivo es impulsar la economía, los ciudadanos advirtieron que los precios de la renta y de los bienes y servicios de su zona se encarecerían. ¿Tú sí has vivido en tu negocio lo que es el alza de los precios y el desplazamiento de personas a lugares más económicos? Sí, lo hemos vivido. Nosotros, como trabajamos mucho con los dueños de los inmuebles, evidentemente ellos están felices de que puedan vender y rentar sus propiedades a mucho mayor costo, pero sí hay una dinámica donde, por ejemplo, en la Roma Norte, la gente se va a la Doctores. Y otra vez, por ejemplo, viene otra vez este ciclo de la gente que ya no le alcanza para estar en la Roma Norte, se va a la Doctores y desplaza a la gente que estaba originalmente en la Doctores, y entonces esto es un cíclico, ¿sabes? Entonces es un problema que, como te comento, la gente ve las oportunidades y la gente tiene que entender también que hay oportunidades, hay nichos de negocio. Los que son desplazados, por ejemplo, muchos han visto la oportunidad de hacer negocios con pequeños comercios en la calle también, informales, ¿por qué no? Que eso también es un tema muy, muy delicado, porque podrían pagar impuestos. Y también los nómadas digitales, que ese es el otro tema, podría haber una política donde ellos paguen impuestos aquí como personas locales. Aunque estén por 90 días, aunque estén por un año, hay formas de que podamos mejorar a través de los impuestos la captación de recursos y que podamos mejorar la calidad de vida de todos. ¿Hay algún indicador que nos pueda preocupar, que podamos decir, híjole, esto no va a parar y va a haber más gente desplazada? Yo creo que mientras sigan el proceso de este home office, que yo estoy un poquito en desacuerdo que dicen llegó para quedarse, yo creo que llegó para quedarse para ciertas personas, ¿no? La gran problemática de esto es que mientras siga habiendo este home office y les permitan a ciertos empleados trabajar, claro que vamos a seguir recibiendo gente porque va a haber una mejoría en su nivel económico. Reitero, con los mismos dólares viven mejor en México que en Estados Unidos y van a seguir viendo esa oportunidad. Entonces creo que el indicador es, debemos esperarlos y eso va a seguir creciendo para efectos prácticos en todos los aspectos, ¿no? Dicho sea de paso, México sigue siendo líder en Latinoamérica para mucha infraestructura, ¿no? En esa competencia que anteriormente tenemos con Argentina y con Brasil, muchos corporativos asientan en México para dominar el resto de Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, claro que vamos a seguir viendo ese tipo de situaciones. Por su parte, el mes de marzo de 2023, el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 44 votos a favor la propuesta de reforma al Código Fiscal de la diputada local Frida Guillén, presidenta de la Comisión de Turismo, que con esta medida obliga a aquellos que prestan servicios de hospedaje a retener un impuesto a aquellos inquilinos que superen las 28 noches de alojamiento. En la marcha ciudadana realizada en el año 2022, los capitalinos expresaron molestia frente a estos nuevos habitantes, ya que afirman que se fragmentan las comunidades, se encarecen las zonas habitacionales y que muchos se comportan como si las reglas establecidas no aplicaran para ellos, debido a su poder adquisitivo. ¿Qué piensas de estas personas que tienen muchos años viviendo aquí y de pronto son desplazadas, tienen que irse a una zona más económica? Bueno,
Pues, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, yo soy capitalista, sí entiendo que es un problema, pero así es, ¿no? O sea, yo no creo que haya mucha manera de evitar eso. No somos los únicos que lo sufre. Simplemente, pues así es, ¿no? ¿Tú no tienes ningún problema con extranjeros viniendo a vivir aquí? No, porque yo me fui a vivir al extranjero, ¿no? Entonces, y aunque no me dedico a eso, me dedico a otra cosa, pues nunca tuve ningún obstáculo, ni le molestó a la gente. Donde yo vivo en Miami, pues es lleno de inmigrantes, ¿no? De Centro, Sudamérica. A mí no me molesta siempre y cuando vengan a generar, ¿no? No vengan a robar o a hacer cosas raras o criminales. Me parece que no tiene ningún problema, ¿no? ¿Y tú entiendes la molestia de muchos mexicanos que han vivido aquí toda la vida y terminan siendo desplazados? Por supuesto que sí, la verdad, si te das cuenta, pues este fenómeno de la gentrificación, pues no es algo de hoy, ¿no? O sea, lleva, ¿qué te parece? 100 años existiendo. Todo lugar donde llega alguien y hace un desarrollo inmobiliario que aumenta la plusvalía del lugar, pues obviamente gentrifica, ¿no? Porque aumenta todo. Es un fenómeno natural. Sin embargo, lo que está sucediendo es algo desmesurado, porque la distribución de esta población que llega no es equitativa. Llegan a lugares en específico, los cuales se condensan y generan este disparo en tasas de todo, en precios y en alquileres y en todo, lo cual es un fenómeno natural de la economía, pero que se ha visto meramente llevado al extremo, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer para contrarrestar eso? Pues es una propuesta que yo he analizado, y pues es distribuir a esta población en varias zonas que pues les pudieran parecer atractivas de la ciudad. ¿Y qué piensas de este desplazamiento de personas mexicanas que vivían aquí de toda la vida y han tenido que irse por el alza de los precios? Que está horrible, que no es justo que se tengan que ir de sus lugares. No sé, no me parece. Pero efectivamente, con el paso de los años aumenta la llegada de nómadas digitales y se ha generado un cambio en la oferta y demanda de la vivienda en la Ciudad de México, produciendo así gentrificación, o sea, el desplazamiento de los habitantes originales a zonas más económicas. Desde 2022 se observa que 20% de las noches reservadas durante el tercer trimestre de un año atrás fueron estancias de 28 días o más. Esto según un estudio de la plataforma Airbnb. Hay gente que dice, es que no pagan impuestos. ¿Esto es verdad? Te diría que mayormente sí, y siempre estamos invitándolos como colegio a su debido cumplimiento, y creo que hay una serie de situaciones, ¿no? Todos los nómadas digitales que se establecen en México tienen por ley un proceso de estadía de 183 días. Arriba de 183 días, no importa quién les pague el sueldo, si sea de Estados Unidos, de Europa o donde sea, automáticamente ellos tendrán que pagar sus impuestos aquí en México. Esa faceta no es tan fácil para nuestra autoridad hacendaria para poder localizarlos y pedirles que estén pagando el impuesto. ¿Cómo les cobras? Claro. Entonces, sí deberían de pagar un impuesto sobre eso, aunque pagan los indirectos, como pueden ser el IVA o el IEPS sobre productos específicos. Este impuesto sobre la renta no estamos seguros que lo están cubriendo al 100% estos nómadas digitales. En la Ciudad de México se pueden encontrar departamentos grandes y hermosos por una renta mensual de entre $1,000 a $1,500 en zonas de lujo como Polanco, la Colonia Roma o Coyoacán. Mientras que en Washington o Nueva York, un departamento de 2 habitaciones se renta en más de $4,000 al mes. Esto vuelve nuestros precios muy competitivos para los extranjeros, no así para un mexicano, que según el INEGI debe tener un ingreso mensual mínimo de $22,000 para ser considerado parte de la clase media. Todos estos comercios, todos estos locales, toda esta gente nueva le está dando vida también a las colonias. Entonces, eso creo que es lo bueno, las sinergias culturales, revitalizar los barrios. Definitivamente eso es un punto, son puntos positivos de la gentrificación. Podemos hablar ahora de los problemas que está generando, ¿no? Que sí, son las alzas de los precios. Por supuesto, todo sube de precio. La comida, las rentas, evidentemente. Entonces, creo que en la medida que nosotros entendamos que es un problema estructural desde los gobiernos y desde las empresas, donde podamos nosotros alzar el salario mínimo, por ejemplo, también
las empresas que vienen a este país a través del nearshoring que estamos viendo últimamente, que no vean este país únicamente como mano de obra barata, sino que también vean que es una oportunidad de mano de obra competitiva. Es decir, que sí es competitiva con respecto a otros países que podrían ir a las periferias, que vienen desde Asia, que vienen desde Estados Unidos, que no nos vean a nosotros únicamente como la oportunidad más barata, sino una oportunidad de calidad y competitiva con nuestros trabajadores, y en esa medida que ellos puedan alzar los salarios y dar mejores oportunidades a la gente local trabajando aquí. En esa medida podremos estandarizar poco a poco, que es un proceso muy largo. Claro que hay una molestia social y algo que si no se controla, si no se informa, si no se generan incentivos, podría convertirse en un tema de discriminación, ¿no? Ya ha sucedido en algunos otros países. Hay medidas que se pueden tomar. Hay países que han regulado el porcentaje que hay de estas rentas temporales. Entonces, pues eso más o menos le da una regulación, ¿no? Apoyo al consumo local, a los productos locales, esa es otra medida. En algún momento hubo una iniciativa como para cobrar un derecho adicional después de determinados días, ¿no? Una UMA había. Supongo que no es momento, ¿no?, en donde vamos a hablar de un incremento de impuestos, pero hay elementos. Hay que ser cuidadosos porque no podríamos intentar cubrir un hueco social y abrir un hueco económico, ¿no? Porque eso también genera empleos. Genera demanda, genera derrama económica. Es complejo, pero habría que buscar un equilibrio. México y su vibrante capital tiene la oportunidad de aprovechar al máximo esta tendencia social, pero se necesita más planeación y políticas públicas para poder beneficiarse y convertirlo así en derrama económica para todos. Gracias por acompañarme en La Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso. El canal del Congreso presentó